Hola, hoy vamos a aprender a tejer. Lo haremos con la técnica de crochet. Es muy sencillo. Para iniciar necesitamos contar con ganchos para tejer crochet, estambre y tijeras. El estambre que yo voy a utilizar es de grosor medio, por lo tanto utilizaré un ganchillo de grosor medio. Aprenderemos a hacer un nudo corredizo para poder iniciar nuestro tejido. Colocamos el hilo girando 2 veces sobre nuestro dedo, formando esta especie de cruz. Tomamos el ganchillo, lo pasamos por debajo del primer hilo, con la punta estiramos el siguiente hilo y sacamos el estambre de nuestro dedo. ¿Te fijas? Ya formamos nuestro nudo corredizo. Lo ajustaremos al tamaño de nuestro ganchillo y empezaremos a tejer. Para iniciar, es muy importante cómo tomamos el hilo, porque es el que nos ayudará a generar un poco de tensión y facilitar el tejido. Y cómo tomamos el gancho. Yo lo hago de esta forma. Hay quienes lo toman así y también es correcto. Lo importante es que tú te sientas cómoda a la hora de tejer. Para empezar, tenemos nuestro ganchillo con la punta hacia arriba. Pasaremos nuestro ganchillo por debajo del hilo y estiraremos el estambre a pasarlo por el centro del primer arito que formamos. Una vez más, ya formamos la primera cadeneta, ¿te fijas? Pasamos por debajo, estiramos y pasamos por el centro del aro. Una vez más, pasamos por debajo y pasamos por el centro del aro. Conforme avanzas, vas acomodando tu hilo. Pasamos por debajo, estiramos y ahora por el centro de la cadena anterior. Mira, ya tejimos 1, 2, 3, 4 cadenas. Haremos unas pocas más. Pasamos por debajo del hilo, con la punta del gancho tomamos el estambre y ahora por el centro. Una cadena más. Por debajo y por el centro de la cadena. ¿Te fijas? Una vez más. Esta es la puntada básica del crochet. Necesitas practicarla. Una vez que te salgan lo más parejitas que puedes, estás lista para empezar el siguiente punto. Ahora aprenderemos a tejer el punto bajo, otro punto básico de la técnica de crochet. Mira, tejí 10 cadenas. Ahora empezaré a tejer puntos bajos por encima de ellas. Es muy sencillo. Después de que tejí las 10 cadenetas, tejeré una cadeneta más que me servirá para subir a la siguiente vuelta y que sea mi primer punto de la siguiente vuelta. Esto quiere decir que en la primera cadena no tejeré, me iré hasta la segunda. En la segunda cadena voy a introducir el gancho por el centro. Mira cómo debe de quedar. Tomo el hilo y lo paso por el centro de la cadena. Y ahora dentro del gancho me quedan 2 aritos. Vuelvo a tomar hilo y ahora lo voy a pasar por los 2 aritos al mismo tiempo. Y así tejí mi primer punto bajo. Uno más. Pongo el gancho por el centro de la cadeneta, tomo el hilo y lo jalo
hasta que queden 2 aritos dentro de mi gancho. Tomo hilo y lo voy a pasar por los 2 aritos. Ya tengo mi segundo punto bajo. Uno más. Voy a hacer otro despacio. Pongo la aguja en el centro de la cadena y la introduzco. Tomo hilo y lo saco de la cadena. Ahora tengo 2 aros en el ganchillo. Tomo hilo y lo paso al mismo tiempo por los 2. He terminado de hacer mis primeros puntos bajos. Si quiero continuar tejiendo, tengo que empezar otra vuelta encima de esta. Es muy sencillo. Hago una cadeneta, giro el tejido. Esta cadeneta corresponde al primer punto que tengo aquí. Ahora, ¿te fijas que se hacen unos huequitos si lo estiro? En esos huequitos voy a ir introduciendo el gancho. En el primero no, porque esta cadeneta corresponde a ese primero. Voy al segundo, introduzco, tomo hilo, saco. Quedan 2 aritos en el gancho, tomo hilo y lo paso por los 2. Busco el siguiente hoyito, meto el gancho, saco el hilo por ahí y tengo 2 aritos en mi gancho. Cuando tomas práctica, esto es muy rápido. Con el punto bajo puedes hacer muchas cosas. Una bufanda, un cojín y cuando seas una experta, quizás una bolsa o una blusa. Al finalizar la vuelta, es muy importante que no olvides tejer este punto. ¿Te acuerdas que es la primer cadena con la que subimos en la vuelta anterior? Bueno, no olvides tejerla, si no te quedará chueco el tejido. Metes el gancho en la cadenita que tejimos para subir en la vuelta anterior y haces tu punto bajo. De esta manera, el tejido te quedará derecho. Tejeremos 2 cadenas. Giramos el tejido. Ahora fíjate bien, estas 2 cadenas corresponden al primer punto de esta vuelta. Empezaré a tejer mi primer punto alto. Tomo hilo con el gancho y me quedan 2 lacitos en el gancho. ¿Te fijas? Bien, para hacer mi primer punto alto, no lo tejeré aquí en el primer huequito, porque corresponden estas 2 cadenas a ese hueco, sino en el segundo. Meto la aguja, tomo hilo y lo saco. Ahora quedan 3 lazos en mi gancho. Para tejer el primer punto alto, tomaré hilo y lo pasaré por los primeros 2 lazos. Ahora me quedan 2 lazos en el gancho. Tomo de nuevo hilo y lo paso por los siguientes 2 lazos. Así he tejido mi primer punto alto. Haremos otro. Tomo hilo, lo introduzco en el siguiente huequito, lo saco, me quedan 3 lazos en mi gancho. Tomo hilo y paso por los primeros 2, tomo hilo y paso por los siguientes 2. Continuaré con este punto hasta terminar la vuelta, porque el punto es más grande.
Tomas hilo, introduces en el huequito, aquí están tus 3 lacitos, tomas hilo, pasas por 2, tomas hilo, pasas por 2. Es muy importante el último punto. Si no lo tejes, tu tejido podría quedar chueco. Fíjate bien. Este huequito corresponde a la primer cadeneta de la vuelta anterior. Aquí tengo ya mis 3 lacitos para hacer mi último punto alto de la vuelta. Mira. Para subir a la siguiente vuelta, tejo 2 cadenas, giro mi tejido y repito lo mismo. En el primero no voy a tejer porque le corresponden estas 2 cadenas. Tomo hilo, introduzco en el segundo huequito, ya tengo mis 3 lacitos, paso por 2 y luego por 2. Es muy importante el segundo punto. A mucha gente se le pasa tejerlo. ¿Te fijas? Si lo dejamos ahí, nuestro tejido se iría chueco. Estas son las 2 cadenas con las que subimos en la vuelta anterior. Para tejer nuestro último punto, mira, ahí están las 2 cadenas. Tomamos hilo, introducimos en la última cadena que tejimos, en la segunda, y la sacamos, como si fuera un huequito de los que tejimos anteriormente. Y tejemos nuestro último punto alto. Listo. Hemos aprendido a tejer cadenas, los puntos medios y los puntos altos. Estos puntos son los puntos básicos para empezar a tejer crochet.